Y me parece que ahí estamos. Quiero agradecer al Cuerpo Académico de Artes Escénicas de la Facultad Popular de Bellas Artes y, por supuesto, al área de semiótica de la UAM Azcapotzalco. Agradecer a la doctora Olivia Fragoso por su presentación y a la doctora Tere Olalde por la organización de este programa. Muchísimas gracias. Les voy a hablar efectivamente de la reinterpretación semiótica de las pantallas en el diseño y las artes. Quiero partir de una cita de Israel Márquez, quien nos dice que la pantalla se ha convertido en una prótesis más importante de nuestra vida, es nuestro principal acceso al mundo. Esto nos lo decía en el año 2015 como antecedente, bueno, antes de la pandemia. Roman Hoover nos hablaba de algunos macrogéneros que él identificaba en las pantallas, que eran, sin duda, bueno, la información, el entretenimiento. Él ya identificaba la educación, el poder, también la vigilancia, las pantallas pues, tienen un significado, ¿no? Una carga informativa, lúdica, pero también de ambientación que tiene mucho que ver a lo mejor con el tema anterior en los museos, en el espacio público, en el espacio privado. El arte es quien comienza a hacer un juego, una reinterpretación, una desestructuración, un juego con la imagen en movimiento, con las pantallas, con las proyecciones, y es aquí donde tenemos unos primeros acercamientos hacia la interacción, pero también a la confrontación. Podemos ver una gran carga de experiencia, de percepción y también un diálogo. En cambio, en el diseñador, bueno, el diseñador debe de estructurar más este acceso, esta mediación, esta experiencia que debemos de llevar hacia el usuario. Le va a dar forma a esta recepción y definitivamente pues va a informar. El gran quiebre quizá es que en la pantalla tenemos una ruptura temporal y espacial del que no hemos sido tan conscientes. McLuhan nos diría que las pantallas son un medio, si actualizamos ahora los medios electrónicos, pero que este medio es un medio donde convergen otros medios. Y aquí es donde hay algo súper importante, que es que los medios que conocíamos y que conoció McLuhan, se van a ir adaptando a estas pantallas, a estos medios electrónicos, porque va a haber una reconfiguración no solamente del propio medio, sino de los lenguajes y lo que sucede al interior de estos medios. Es importante retomar las palabras de Eco, que nos dice que, bueno, que una vez que se unen palabras, imágenes y todo lo demás que existe alrededor, es necesario articular todos estos elementos que se están reuniendo o que convergen en las pantallas, porque debemos de hacer una secuencia, bueno, articular estas secuencias de funciones de signo que deben de ser no solamente comprensibles, sino que aceptables. Entonces, hay que identificar qué es lo que está, en dónde estamos. Si en la pantalla convergen los medios, también están incluyéndose disciplinas, también se están modificando y se están conformando lenguajes, el contenido se está diversificando, la pantalla se utiliza como herramienta, se utiliza como mediación, se utiliza como otras categorías, ¿no? Obviamente tecnológicas. Scolari, en su libro de las interfaces, nos habla que utilizamos la tecnología, sí, y la hablamos. Sin embargo, hay un quiebre importante que nos dice, la tecnología también nos usa y nos habla, nos modifica nuestros comportamientos, modifica nuestras relaciones. Vemos otro cito, ¿no? Ahora los objetos también nos pueden percibir. ¿Y desde dónde? Pues la propuesta o el análisis que se ha estado haciendo en los últimos años es que estos ámbitos que se han salpicado o que se han afectado por las pantallas es el ámbito público y definitivamente el ámbito privado. Algunos ejemplos podrían ser las piezas artísticas que hemos tenido la oportunidad de ver, al menos en los últimos 5 años, que ya es más, son
más diversas aquí en México. Los museos ya había un ambiente controlado donde se podía trabajar un poco más con estos dispositivos y con las proyecciones. Sin embargo, en el espacio público también comienzan a utilizarlos en la publicidad, incluso como la señalización, y también se puede utilizar para reconfigurar el espacio. Cómo percibimos el espacio y qué uso le damos al espacio por mediación de estas pantallas. Estas pantallas se envuelven la ciudad, dan otra cara a la ciudad, y en esos ámbitos nos llama la atención o nos convoca a vivir esos espacios de manera diferente. Este es un ejemplo en Estados Unidos, sin embargo hay muchos ejemplos en Inglaterra, en Madrid, etcétera, ¿no? Llegamos a espacios tan íntimos y tan privados que pareciera que no tiene ningún sentido. Sin embargo, las pantallas están ya dentro de esos ámbitos. Por lo cual, pues, presentamos este esquema donde nos está mostrando un poco todos estos rubros que se han cada vez más apropiado de las pantallas como medio de comunicación. ECO, regresando a ECO, nos dice que, bueno, para producir estos significantes es necesario tener estos procesos triples que vienen muy de la mano a lo que ya nos comentaban en la conferencia anterior. ECO los llama tener atención en estos tres procesos, en la manipulación, en la correlación y en la conexión. Conexión de estos signos. ¿Por qué? Porque estos signos, esta conformación, en realidad es un contenido. Bueno, debemos de contemplar la relación que hay entre el contenido y el mundo, dónde se está percibiendo y dónde se están manejando estos contenidos, pero entendiendo que con las pantallas hay una relación compleja, mutua, porque están interactuando a su vez demasiadas cosas. Lotman nos da como una pista donde nos dice que, bueno, podríamos comenzar contemplando el lenguaje multimodal que incluye el verbal, el visual y el auditivo. Yo creo que ya es conveniente hablar también de un táctil y, bueno, de un modelo narrativo también sociocultural. Si esto no se llega a estudiar, si no estamos reinterpretando, si no teorizamos acerca de esta nueva interpretación que existe, suceden estas cosas que vemos cotidianamente ya en redes sociales, ¿no? No estamos atendiendo a la nueva relación que tenemos con el objeto y al nuevo uso que se le da a este objeto. La televisión, las pantallas, estaban más delegadas hacia el orden del ocio, del entretenimiento. Ahora que necesitamos que sean unas pantallas educativas, ha costado trabajo resignificarlas. ¿Qué sucede también con un uso diferente de la pantalla? Que existen diferentes actividades y nos sentimos abrumados por esta saturación porque no lo habíamos concebido como una herramienta de trabajo, porque no lo habíamos concebido como una herramienta educativa, didáctica. Se había quedado en el entorno lúdico y era mal visto. No era un aprovechamiento de ese entorno lúdico para llegar a unas competencias. Es lúdico, es para perder el tiempo y entonces vamos a sacar a nuestros muchachos o a nuestros niños de este entorno, que eso es lo que ha conflictuado mucho este proceso por el que estamos viviendo. También debemos de reconocer que con las pantallas tenemos cambios en los procesos cognitivos. Hay diferencias de la forma de lectura, de la forma en comprender el mundo, de relacionarlos con el mundo, de los tiempos que pasamos frente a los contenidos. Es necesario contemplar todo esto para significar, ¿no? Para que cobre sentido. Tenemos imágenes como esta que se popularizaron hace unas semanas, donde vemos y si hacemos el análisis, por supuesto que esto no es una escuela, pero recordemos que las escuelas, en este otro meme donde dice la educación pública ya no es gratuita, bueno, recordemos que
tenemos brechas importantes tecnológicas, económicas, estructurales, que no se han podido resolver. Y bueno, la pantalla en estos momentos es quien está mediando y quien está tratando de apoyar a que continuemos, sigamos en este proceso, ¿no? Estamos afectados emocionalmente también con la pantalla. Es un lugar donde podemos acercarnos al otro, sin embargo, estamos muy conscientes de la lejanía que tenemos por estos entornos virtuales. Sin embargo, pues ya teníamos mucho tiempo viendo mayores posibilidades en los medios digitales, ¿no? Aquí hay una resignificación también. Antes queríamos separar a los chicos de las pantallas y ahora resulta que los levantamos a las 7 de la mañana para que tomen sus clases en estas pantallas. Entonces, hay aún muchas necesidades de esta resignificación. Eco hablaba del proceso comunicativo entre dos máquinas, lo planteó en 1968 y esta forma lineal de verlo era muy clara todavía hasta el video streaming. El streaming más o menos llevaba esta misma estructura, se podía diversificar, era claro que había posibilidades para diversificarse. Sin embargo, no era tan sencillo como ahora. El modelo ha cambiado, estos canales, estas señales, estos transmisores, ya tenemos mayor acceso a ellos. Una pantalla, al mismo tiempo, es transmisor, es señal y es canal. Y al mismo tiempo lo tenemos como fuente, y el destinatario, al tener ese poder en este modelo, al ser el destinatario el que también tiene un transmisor, su señal y su canal, en este momento el destinatario tiene el poder de ser un destinatario pasivo o activo. Si es pasivo, entonces se cierra ahí el ciclo, pero si él toma una acción, él puede tomar el significado, resignificarlo y convertirse en prosumidor y comenzar una vez más el ciclo. Entonces, Eco lo veía de una forma pues bastante lineal. Parece que si se hace una resignificación de este uso de las pantallas, una reflexión más acerca de las pantallas, podríamos tener mayores posibilidades de juego y de ver cómo embonamos todos como un proceso para la construcción del sentido. Después de las pantallas, pues, esto es todo lo que tenemos que hacer hoy en día en casa, ¿no? Ha sido un parteaguas, no es una nueva manera. Yo creo que ahí sí hay que ser muy claros. Sucedió el COVID o esta pandemia, pero las pantallas no empiezan a detonar. La brecha digital no es en 2019. La brecha digital la tenemos arrastrando de hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años. Silverman hablaba que era necesario hacer una sociología de las pantallas, ¿no? Entonces, si no es en 2019 cuando nos deberíamos de poner a estudiar o investigar más acerca de este cambio de relaciones que hay en las pantallas, pues tenemos bastantes problemas como los de ahora. ¿Qué pasa con esta resignificación o qué tenemos que resignificar? Necesitamos resignificar nuestra actitud, ¿no?, con las pantallas, la semiósfera, esta estructura social, económica, educativa, plantearnos cómo es nuestro acceso a la información mediante la pantalla y cómo es la construcción del sentido. Maestra, 1 minuto, por favor. Sí, gracias. Estos son algunos desde la semiótica, donde tenemos que contemplar la percepción, la significación, la motivación, que nos van a ayudar para entender esta reinterpretación. Quiero cerrar con Paolo Fabri, que falleció en junio de este año, quien decía que apuntaba que los jóvenes están conviviendo con diferentes idiomas. Y más importante que ver esa parte de que los jóvenes están interactuando con diferentes idiomas tienen una relación diferente con la tecnología. Eso necesitamos entender. Cómo están conectando la información, cómo la están distribuyendo, porque eso va a ser base fundamental para ver cómo se apropia con la información, qué medios utilizamos, qué canales utilizamos. Y muchas gracias.